estudio de hoy vamos a ver, hermanos amados, la responsabilidad. Todo es responsabilidad. En el primero que vimos de Marcos capítulo 4, verso 10 al 15, más o menos, estuvimos viendo como una introducción, pero el 15 que vimos el jueves anterior habla de aquel que fue sembrada, o esa semilla que llegó a corazones o a personas que estaban junto al camino. En verdad no eran ni siquiera creyentes, eran personas que estaban ahí esperando, digamos así, andando, pero son personas que no reciben la palabra porque hay un impedimento. En este caso dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero a partir del verso 16 en adelante ya vamos a hablar muy puntualmente de los cristianos, de los que hemos en verdad, porque esto se aplica a los discípulos que oyen. Recuerde que el Señor está hablando a dos clases de personas, ya lo vimos en el capítulo 4, verso 10, los que estaban cerca de él, sus 12, los que estaban interesados y querían conocerle, que le preguntaban, y él les revela una gran verdad. Y esta gran verdad, hermano, significa la advertencia, porque esto nos va a llevar al final a Marcos capítulo 6, donde estamos entendiendo por qué el corazón de los discípulos era tan duro. Dice, es el texto que usa en Marcos capítulo 6, versículo 52, tenían endurecidos sus corazones, pero más que endurecidos por rebeldía o por rechazo, eran endurecidos porque no entendían, porque sus corazones aún estaban embotados, es una palabra que usan, oscurecidos. Entonces nuestra responsabilidad ahora vamos a ver a continuación en pocos minutos, desde el verso solo 16 y 17, a ver hasta dónde llegamos y a ver esta clase de corazón ahora, porque es la clase de un corazón de un cristiano que sí da un resultado. En todos los tres ejemplos que faltan, el de las piedras, que es en el corazón que entre espinos, que es el que sigue, y al final hay una responsabilidad. Al identificar la responsabilidad, hermanos amados, entonces vamos a entender nuestra responsabilidad. Esto no es simplemente para ellos, para mí nada tiene que ver. El Señor lo dejó para aplicar en todo tiempo y en todo lugar, porque habla del verdadero estado del corazón. Y el corazón, como dice en Jeremías, es engañoso y perverso. Un corazón que hay que estar cuidando. Por eso dice, guarda tu corazón porque él mana la vida. Y de un corazón, de ese estilo de corazón, puede emanar vida buena o vida mala. Entonces, amados hermanos, que estos textos que vamos a ver en Marcos y que estamos como esculcando un poquito más, analizando un poquito más, nos ayuda a entender cómo está mi corazón delante del Señor. Dice la palabra, empero, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su grandísimo poder. O sea, todo lo que necesitamos para ser cada vez más mejores discípulos ya se nos ha sido entregado. En 1 Pedro, precisamente el apóstol, un apóstol que vivió muchas experiencias en cuanto a su discipulado, cada vez pasando por muchas pruebas. Él dice en 1 Pedro también, creo que es 1 Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Entonces, en segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol dice, en el capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria, nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces más adelante dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid. Son verbos activos, son verbos donde yo tengo que moverme. Eso me corresponde a mí. Lo que ya ha sido dado es un verbo pasivo, no ha sido dado por mí mismo, no nace de mí mismo, sino viene del Señor. Y yo retomo el verso 5 y a partir del verso 5... entonces, mis amados hermanos, debemos añadir a vuestra fe y da una lista. La gran pregunta, amados, es ¿qué tanto estamos añadiendo? ¿Sí estamos sumando o no hay suma? Estamos en déficit. Y en verdad todo va en un proceso en el verso 5 creciendo. Hay que primero conocer, pero a partir de conocer viene una serie de características que debemos cultivar. El último que se cultiva es el afecto fraternal o el amor fraternal que estamos viendo en Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? El Filadelfo. Y miren lo que dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos van a dejar estar como
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la semilla que vamos a ver hoy, el terreno que vamos a ver hoy, precisamente se tocan algunos aspectos. Y algo muy triste en estos cristianos, es una palabra que dice en la nueva versión latinoamericana, creo que el Reina Valera también lo menciona, ya lo diré cuando lleguemos allá, que tiene que ver con superficialidad. Y ahí la clave de por qué muchos, no todos, gracias a Dios, pero muchos cristianos viven esta clase de corazón entre piedras. Vamos a abrir la palabra en Marcos capítulo 4. Una de las cosas que he aprendido que me hicieron recordar en el curso fiel es la retentiva en el corazón o en la mente de los que oyen la palabra de Dios. De la totalidad de los que oyen la palabra de Dios, tristemente dice el porcentaje, 5% de las personas retienen lo que se enseñó, el 5%. Y el otro, ¿dónde queda? El resto, ¿dónde queda? Bueno, se pierde en muchas otras pensamientos, digamos así, o se pierde se difumina en nuestra mente. Solo el 5% van ustedes a recordar. Por eso hay que estar, en cierta manera, valga la palabra y me la perdonan, machacando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente se siembra, también hay que cultivarla, ¿no? Recordemos, vamos a ver la historia aquí, Marcos capítulo 4. Recuerden que estamos hablando en el verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. En este momento, por la gracia de Dios, yo estoy siendo un sembrador. Pero antes de sembrar, yo he tenido que preparar sus corazones, o debemos preparar los corazones. La alabanza prepara nuestros corazones. Nuestra intencionalidad prepara nuestros corazones. Por eso la palabra tiene que ver con previamente. Nuestros corazones se alistan. ¿A qué vengo a la reunión? Voy con el ánimo, con el deseo, con la expectativa, con el gran anhelo de escuchar palabra y aprender de ella. Cuando empezamos con estas características, hermanos, va a pasar lo que le sucede al sembrador. El sembrador es el que siembra la palabra y el sembrador lanza la semilla. La semilla, como sabemos aquí, la misma parábola nos lo explica, es la palabra del Señor. Pero la semilla va a caer en diferentes terrenos. ¿Culpa del que siembra? No es culpa del que siembra, pero sí hay una responsabilidad del que siembra en cierta manera. Se deben preparar los corazones. Vamos a ver qué es lo que pasaba con la imagen agrícola. Hay que entender a veces la historia por qué el Señor usó esta parábola del sembrador, por qué no usó otra diferente. Bueno, sus oyentes sabían de lo que él estaba hablando. Recordemos que Israel era una sociedad y un país que dependía mucho de la agricultura y ganadería, ¿cierto? Comercio, agricultura y ganadería. Entonces muchos de sus oyentes sabían lo que él estaba aquí queriendo explicar con esto. Entonces en Marcos capítulo 4, 10 al 13, después de la parábola del sembrador, Jesús va a resaltar algo muy importante y es la incapacidad de sus discípulos y de nosotros para entender. Por eso el Señor usa un texto en Isaías, capítulo 6. En tiempos de Israel fue machacada con la palabra. Isaías fue el encargado. Hubo otro más adelante, Jeremías, impactó, trajo la palabra y el resultado fue rechazado y lanzado a un pozo. Muchos grandes hombres de Dios, en los profetas, en las historias, vemos que el Señor les da la palabra, lleva la palabra al pueblo, no hay recepción. Me imagino la decepción y la frustración de esos varones. Es como en cierta manera la decepción o frustración que puede sentir un maestro al exponer la palabra y no ver una receptividad, un resultado. Nosotros hoy no tenemos excusa, hermanos, porque tenemos en nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas ya por su divino poder. ¿Cómo se llama ese divino poder que está en nosotros? El Espíritu Santo. No hay excusa. En ellos no. Mientras la redención no fue efectuada en la cruz del Calvario, el Espíritu no tuvo esa libertad, digámoslo así, para llenar la vida de aquellos que creían. Fue después de la resurrección del Señor y en Pentecostés fue donde se afirmó esa estadía o ese tabernaculear, como dice la misma palabra, del Espíritu en nosotros ya permanentemente. Entonces no hay excusa. Nuestra responsabilidad es tomar entonces, como dice la misma Escritura,
Si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces vimos que el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces la eficacia del reino de Dios en el corazón de los que oyen no va a depender del sembrador, sino del poder de la semilla o la palabra bien expresada y del terreno. Hay que saber explicar la palabra. La palabra se puede explicar por sí misma, ¿no? Podemos leerla. ¿Tiene un efecto? Claro que sí. Vamos a estudiarla. ¿Tiene un efecto? Mucho mejor, porque la vamos a escudriñar más profundamente. Todo contacto que tengamos con la palabra, si la palabra no gobierna el corazón, amados hermanos, no hay una verdadera transformación. Entonces, queda a cargo de usted ya, a cargo mío, el tratar de discernir qué tanto estoy siendo involucrado con la palabra de Dios, qué tanto estoy siendo permeado, tocado, influenciado por la palabra directamente del Señor. No solamente la que uno escucha, bueno, la que uno directamente, con la cual uno se sienta, estudia, discierne, medita y aprende. El Salmo 119 habla mucho de eso, ¿no? Cuán deleitosa me es tu palabra, dice en muchas partes del Salmo 19. Qué delicias para el salmista gozarse en los misterios o en las verdades que la palabra de Dios revela, porque la palabra de Dios nos va a enfocar en alguien. Todo lo que habla acá en Marcos, por ejemplo, que estamos viendo el Evangelio, y todo lo que hablamos de la palabra va a enfocar en una sola persona, que es el tema central de la Escritura, Jesucristo. Aquí Jesús está mejorando, perfeccionando, enseñando a los que le oyen, en este caso a sus seguidores, los que estaban cerca de él en el verso 10, con los 12, muchos después le abandonaron, para que lleguen a ser verdaderos discípulos. Para nosotros el proceso es el mismo. Entonces, por eso llegamos a este tema de la semilla y las clases de corazones. Ya vimos el primero, no se relaciona con nosotros, ¿verdad? Pero ahora los otros tres que vienen sí tienen una relación definitiva con el creyente. Entonces, no hay crecimiento sin la palabra, no hay madurez sin exposición constante a la verdad, no hay fruto sin una obra profunda de la Escritura en el corazón. Entonces, ¿qué debemos buscar? ¿Qué es lo que el Señor busca? En el verso 20, Marcos 4, el Señor llega al punto final. ¿Cuál es el corazón que Él quiere? El corazón donde la semilla va a ser recibida, porque es un corazón que dice en buena tierra. Y cumplen, aquellos a los cuales la semilla llega a un buen corazón. Yo con todo respeto creo que tengo un buen corazón, y yo sé que ustedes también, porque estamos acá. Debemos, en cierta manera, cumplir, ¿no? 3 acciones que están en el verso 20, ¿no? Oyen la palabra, reciben la palabra y dan fruto por la palabra. En el verso 20 están los 3 verbos, ¿no? Oyen la palabra, la reciben, y el tercero es ¿qué? Dar fruto. Porque definitivamente hay que dar fruto, hermano. Hay muchos que llegan hasta este punto. Bueno, estos, sobre todo, vamos a ver cómo llegamos rápidamente a hablar de esta clase de corazón cuya semilla cae, y se llama acá en el verso 16, estos son así mismo los que fueron sembrados en pedregales. Entonces, cuando habla de ellos o de estos, representan a las personas, ¿no? En el caso de Marcos capítulo 4, versículo 13, el 14 y 15, son los que están junto al camino, donde la semilla llega al oído, pero no al corazón. Creo que eso está pasando acá, ¿cierto que no? La semilla está llegando a nuestros corazones, ¿cierto? Entonces, no tiene nada que ver con el primer ejemplo. El camino también representa la condición espiritual. Entonces, puede haber un camino pedregoso, un camino lleno de espinas, un camino de buena tierra o un camino duro. Duro ya no nos corresponde, así que lo vamos a dejar a un lado. Pero en todos ellos no hay excusa. En ninguno de los 4 habrá al final una excusa, porque tienen la predicación, la enseñanza y la verdad divina ante ellos. Ante ustedes, ante mí, nunca o ya no habrá excusa delante del Señor. Juan 12, 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Entonces nadie tendrá, en cierta manera, valga la excusa, una razón para decir, no sabía. En ese momento ustedes y nosotros somos ya responsables del Señor, porque el problema no va a ser auditivo, aunque el Señor habla de oídos que no oyen, eso está hablando en función espiritual.
Aquí no hay ningún sordo, ¿no? Para que digan, soy sordo y nunca... No, la situación no es auditivo, sino espiritual. O sea, una parte auditiva espiritual que no está funcionando. Entonces, ¿seremos juzgados por la palabra de Dios? Sí. Ya sea que tengan un corazón de espinos, un corazón en piedra, un corazón en buena tierra, seremos juzgados por la palabra de Dios. Entonces, la palabra siempre va a exigir respuesta. En el momento en que nosotros abrimos la Biblia, Dios habla. Si usted es de los que creen, perdóneme, doy el ejemplo, yo sé que no, pero lo doy para aplicación del estudio. Aquellos que creen en revelaciones cada día, o viven bajo revelaciones o supuestas revelaciones cuando Dios habla, que posiblemente lo haga, Él es soberano para hacerlo, y conocemos historia de buenos hombres que han recibido en cierta manera visiones de Dios o revelaciones de Dios, pero basados en la misma escritura, no son revelaciones diferentes ni inventadas, ni que contradigan el aspecto divino de su carácter, majestad y atributos. Siempre, siempre, hermano, ese es un principio bíblico. Cuando usted llegue a una parte de la escritura que no entiende, que no puede comprender, ponemos al frente el carácter divino y comparamos la escritura con el carácter divino, y ahí se disgrega todo, se muestra verdaderamente si lo que estamos entendiendo está bien aplicado o no. Entonces, vamos a ver el segundo corazón, ¿cierto? Un corazón superficial, emoción sin raíz. Lo que más, en cierta manera, creo que es en la Nueva Biblia Latinoamericana lo dice que es superficial, utiliza esa palabra me impactó. Superficial significa que no tiene buena base o profundidad de tierra. Y eso, vamos a llegar allá, no me voy a adelantar porque esa palabra es mi corazón superficial. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida como cristianos? Superficialmente. Bueno, vamos a ver entonces verso 16. La ilusión de la alegría superficial. ¿Por qué dice superficial? Dice el verso 16 en la Nueva Biblia Latinoamericana, y de igual manera, o estos son así mismo, eso es como el conector, ¿no? De igual manera, o sea, tantos a los del primer ejemplo, se sembró la semilla, cayó en una tierra que no era productiva, no dio resultado. Y de igual manera, en estos también en que se sembró la semilla en pedregales. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sembrador primero? ¿Cuál era el proceso? El sembrador, antes de haber lanzado la semilla, tuvo que haber arado el terreno. Ese era el proceso. Él araba el terreno con la yunta de bueyes, ¿cierto? Formaba los surcos, preparaba el terreno para después esparcir la semilla. El proceso era que mientras el arado surcaba la tierra, porque el objetivo del arado era que romper la tierra dura, ¿no? Preparar, mover la tierra, no era remover a profundidad, sino romper la superficie y abrir surcos rectos para la siembra. El sembrador, con una bolsita al lado, de acuerdo a la semilla que iba a sembrar, sacaba e iba lanzando, sacaba e iba a sembrar, iba lanzando al camino, pero tratando de mantener el surco en el cual el buey iba rompiendo el terreno, ¿cierto? Después de sembrar, después de hacer esto, el sembrador cogía al buey y se devolvía, pero ya con unas ramas atadas al surco, que las ramas espinosas arrastradas por los bueyes, ¿qué hacían? Revolvían la tierra y cubrían las semillas otra vez con tierra, y no las dejaban. Entonces se devolvía con un manojo de espinos, eso era lo que explican, las ramas espinosas que movían la tierra y hacían la mezcla. Entonces, él no podía saber en realidad si había piedras o dónde iban a crecer espinos. Él simplemente araba, regaba la semilla, después la revolvía con ese proceso y ya. Eso mismo nos pasa a los que enseñamos. No podemos saber cómo está cayendo la semilla en el corazón de muchos de ustedes, pero tristemente, y eso es lo que causa dolor, lo digo por experiencia para mí primero, porque yo fui uno que viví en ese estado muchos años y ya no quiero vivir más en ese estado, era donde veía los resultados de la palabra. No había resultados de la palabra, no había efecto de la palabra, no había entendimiento de la palabra. Y eso es tremendo, porque vuelvo otra vez al mismo ejemplo, hermanos. Si hubiera un resultado de la palabra, este lugar estaría a reventar. Este lugar estaría lleno. ¿Por qué? Porque se va a enseñar la palabra, vamos todos a aprender de la palabra, vamos a crecer por la palabra, pero realmente los que faltaron seguramente están en alguno de estos terrenos. Tal vez el tercero se aplicaría a muchos, o tal vez en el verso 17, 16 y 17. Entonces el terreno
Pedregoso es aquel donde la semilla va a suceder algo con la semilla. Vamos al verso 16, dice, son así mismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído, o sea, hay un efecto en el que fue sembrado, ¿no? Han oído la palabra, otra acción, la reciben con gozo. Es aquel lugar donde la semilla va a brotar rápido, ¿no? Pero no va a desarrollar raíces, no va a poder profundizar sus raíces debido a la presencia de piedras o una roca rocosa bajo la superficie. Entonces, muchos cristianos son como este suelo pedregoso. Está cubierto por una capa superficial de tierra. Reciben la palabra de Dios con entusiasmo, con alegría, con compromiso, pero eso es fugaz, eso es pasajero y se consume rápidamente. Dice la misma escritura, son los que al oír la palabra, entonces hay una acción, ¿no? En el verso 16, son los que oyen la palabra. ¿La oyen de parte de quién? ¿De dónde viene el oír la palabra? El sembrador, el que enseña, el que evangeliza, el que discipula, el que habla. ¿Cómo se extendió el evangelio, hermano? Y aquí va a hablar al final, si el tiempo alcanza, llegamos allá, no creo, pero va a hablar de una de las cosas que el Señor está hablando a la iglesia en estos tiempos. Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 2 en adelante, y Tesalonicenses segunda carta, capítulo 1, verso 4 y 5, estudio de las damas, que está hablando de el yo, ¿cierto? Morir al yo, está hablando del mismo tema. Y Marcos aquí 4, 16 y 17 habla del mismo tema. ¿Cuál es el tema que habla? Sufrimiento. Es necesaria la prueba. Yo pensé, algunos de los que fueron probados hoy, que estuviesen acá para dar gracias al Señor, para honrar, porque una de las cosas que me da a demostrar yo cómo reacciono ante la prueba, o la tribulación, o la persecución que habla en el verso 17, va a demostrar la clase de tierra en la cual la semilla está llegando, ¿cierto? Yo puedo reaccionar de una manera diferente o apropiada, y va a mostrar qué clase de tierra está mi corazón. Entonces hay una acción activa, dice, oye la palabra, la recibe. Ya hay una acción emotiva. Quiero recordar que el Señor nunca pone problemas a la emotividad. Podemos tener creyentes, iglesias pentecostales muy emotivas, digo pentecostales porque para discernir, otras iglesias que pueden ser muy emotivas, muy emocionales, eso no está mal, desde que sean bíblicas, desde que sean de la palabra, por la palabra, es correcta. Lo que pasa es que muchas veces esa emotividad va a superar o va a pasar por alto conceptos, principios, enseñanzas o normas de la misma escritura, y se le va a dar más importancia a la emotividad que a la espiritualidad real de la Biblia. Entonces, la acción activa de estos hermanos es, oye la palabra. ¿Cómo la oye? La recibe. Ya hay una emoción. ¿Cómo? Con gozo. Hermanos, pregunten cuando ustedes escuchan palabra, ¿cómo la están recibiendo? Yo cuando escuchan en los domingos, cuando oyen palabra, los domingos. Hoy cuando escuchan palabra, los sábados aquí, los sábados arriba en Caballeros, ¿cómo reciben? Pregúntense. O sea, esa chispa de gozo. ¿Qué es el gozo? O sea, porque dice, al momento la reciben con gozo, no es con alegría, con gozo. ¿Por qué este gozo de dónde viene? De Dios, hermanos. Cuando es la alegría, ¿no? La felicidad, eso es humano y pasajero, pero el gozo es permanente. Pero va a haber un problema. O sea, el Señor Jesús no está en contra de las emociones, ¿no? Entonces Jesús no niega la realidad de la verdadera emoción. El problema no es la presencia de emoción, sino la falta de profundidad. Que uno puede ser muy alegre y muy gozoso, y si no tiene profundidad va a ser lo mismo. Porque va a haber una manera de probar. Verso 17 nos va a mostrar algo, y el Mateo lo dice de una manera muy hermosa. ¿Cuál es el problema aquí en Marcos capítulo 4, 16 y 17? El problema es que esta clase de terreno representa al discípulo que es entusiasta, pero muy superficial. Conocemos a algunos acá que pueden ser así de pronto, muy entusiastas, pero superficiales. Reciben la palabra con alegría inicial, pero como no hay profundidad espiritual, no desarrollan hábitos sólidos de oración, estudio bíblico y comunión. Entonces, hermanos, la palabra de Dios habla en Colosenses, por ejemplo, de estar arraigados, fundamentados y echar raíces. Pero, ¿cómo se logran esas raíces? Bueno, el Señor lo menciona en el verso 17. Esa raíz sí o sí tendrá que dar fruto por un medio que Dios va a usar. Yo puedo germinar la semilla,
dar raíz por mi propio trabajo, pero esa raíz se va a probar, Dios la va a probar qué tan profunda es. Yo puedo sembrar y empezar a profundizar, pero en algún momento tiene que ser probada. Si no, ¿cómo voy a saber si la raíz que estoy echando es la correcta? ¿Cómo se prueba? Verso 17. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Esa palabrita tropiezan también es interesante. Entonces, estos hermanos, estos cristianos, ante la oposición, ante el sufrimiento, por causa de la palabra. O sea, quiere decir, muchas veces, por ser cristianos, se les señala, por ser evangélicos, llamémoslo así, por causa de la verdad de Dios, ¿no? La sociedad en la que vivimos es una sociedad facilista y es una sociedad que va en contra de todo principio divino. La sociedad en la que vivimos, la sociedad moderna, es atea, no tiene a Dios en cuenta para nada. Y realmente muchos cristianos se han amalgamado, se han acomodado a esta clase de sociedad de principios y de normas, ¿no? Un cristiano verdadero, por ejemplo, Jesús decía, nadie tiene la luz y la pone debajo de la cama. La luz está para alumbrar, ¿verdad? La sal está para preservar. Y cuando la sal pierde su valor o se daña, ¿qué hacen con esa sal? Se bota. Entonces, hermanos, a nosotros nos corresponde trabajar. Eso es lo que vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Paciencia, perseverancia en la fe, el aguante de la fe. O sea, el Señor nos va a probar. Yo sé que tengo semilla, yo sé que tengo mi buen terreno y estoy echando raíces, pero ¿cómo sé que mi raíz está lo suficientemente profunda? Van a venir pruebas. Y esta semana y de meses atrás hemos visto pruebas en todos nosotros, cómo hemos reaccionado. Y de la manera en que reaccionemos ante esas pruebas, pueden ser emocionales, una prueba puede ser, por ejemplo, la situación de Gerson, ¿cierto? Una situación médica, es un hijo al que amamos, situación Miguel, situaciones, pero cada cual podemos dar salud de Marta, situación Kevin, Kelly, situaciones que nos van a ir, bueno, ¿qué clase de fe tengo? Dios me la va a probar y yo tendré que reaccionar. Pues como reaccionemos, ¿cómo vamos a identificar cuando que no tenemos buena raíz? Es mi reacción, el resultado, el efecto. Porque aquí, ¿qué pasa con ellos? Mire, ellos reaccionaron ¿de qué manera? Cuando llegó la prueba o la tribulación por causa de la palabra, tropiezan. Creo que la Biblia latinoamericana dice otra cosa, dice, no tienen raíz profunda en sí misma, se secan, ¿cierto? En el verso 17, se secan. Porque no tenía raíz, dice, aquí la raíz significa, o tiene que ver con la persecución, y en la Biblia latinoamericana, en Mateo dice, 3 cosas, ya llegamos allá, pero eso tiene que mostrarme a mí qué clase de profundidad tengo, es mi reacción. O sea, ¿cuál debe ser mi reacción inmediata? ¿Huir? ¿Mi reacción inmediata qué? ¿Renegar? ¿Mi reacción inmediata cuál debe ser? ¿Aislarme? ¿Buscar al Señor? Eso es lo que el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando David fue atacado o acusado por sus soldados y compañeros, cuando los de Amalek, él estaba en angustia, ¿cierto? Porque ellos hablan incluso de lastimarlo, pero ¿el qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, hermanos, es nuestra reacción. En la Nueva Biblia, traducción viviente, cae. Y en el Nueva Biblia latinoamericana dice otra cosa que ya no me quiero adelantar porque si no me quedo aquí. Pero en Mateo, en la misma historia, Mateo dice algo muy bonito y ya vamos a llegar allá. Entonces, ¿cuál era el problema, hermano? Se va a advertir, es una advertencia sobre la fe superficial. O sea, preguntémonos, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Superficial y emocional o una fe profunda y emocional? ¿Cuál sería la mejor? ¿Profunda y emocional o superficial y emocional? Profunda y emocional, porque la una no excluye la otra, ¿cierto? El verdadero discípulo tiene que entender qué va a pasar o necesita mostrar compromiso, manifestar compromiso, profundidad y perseverancia. Entonces las pruebas van a ser las oportunidades para crecer en confianza y dependencia del Señor, para también demostrar si mi fe es falsa o fe real. Entonces, vamos a ver una cosita muy interesante en Mateo capítulo 13, versículo 6, que habla la misma historia.
En la nueva versión latinoamericana dice, cuando salió el sol. Marcos aquí no dice en Reina Valera, ¿no? Dice simplemente que no tienen raíz, pero el Señor dice cuando salió el sol. El sol es un tipo de las pruebas, ¿cierto? Dice, al enfrentar el calor del sol, símbolo de pruebas y persecuciones, la planta que se quemó o se marchitó. ¿Qué pasó con esa planta? Se murió. La prueba lo, entre comillas, digamos así, lo mató, no literalmente, ¿no? Y así vemos el ánimo de muchos hermanos ante la prueba, se apaga, se apocan y mueren, se secan, no, porque no tenían raíz profunda. Y miren lo que dice en la Biblia latinoamericana, no tienen raíz profunda en sí mismos. La culpa no es de la iglesia, hermano, la culpa no es del culto, la culpa no es de mi hermano, la culpa es mía. Como no tengo raíz profunda en mí mismo, me voy a secar. Quiere decir, mi vida espiritual es seco y voy a cumplir entonces este concepto y este ejemplo de que esa buena semilla está en un corazón de piedra, o sea, en un corazón que representa los pedregales. En Mateo 13, 5 al 6, nos dice más del estado espiritual. Dice, 3 cositas. Voy a ver si en el Reina Valera está igual. Voy a Mateo capítulo 13, porque es la misma historia. Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6. No dice lo mismo. Listo, voy a buscarlo en Reina Valera. En la Biblia latinoamericana dice, otra parte cayó en pedregales donde, primero, no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque, resalté esas palabras, no tenía profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y porque no tenía raíz se secó. 3 cosas que no tenía el cristiano. Ni mucha tierra, ni mucha profundidad, y no tenía una raíz también firme. Se secó. Cuando habla de la fe, cuando habla de raíz, perdón, habla de nuestra fe. Los tesalonicenses tenían una fe firme. ¿Por qué? Eso, ¿cómo sabíamos que los tesalonicenses tenían una fe firme por las persecuciones? Porque era una fe que estaba persistiendo, resistiendo. Cuando mi fe no resiste, eso es lo que significa. Por ejemplo, los árboles que crecen en las lomas tienen que recibir más el viento que cruza la cima y tienen que desarrollar raíces más fuertes. En cambio, los árboles que están en el valle, como están protegidos entre 2 montañas, tienen raíces débiles. Y cuando llega un turbión o una tormenta fuerte, esos árboles se caen, porque no tienen la fortaleza que les causa o que los obliga, como a decir, vamos a mezclar esa aplicación que los obliga a ejercitarse en ser firmes. Los que están en la loma recibiendo el viento, recibiendo los turbiones, recibiendo todo, y el sol y todo eso, tienen que desarrollar raíces profundas. La raíz tiene que ver con mi fe. Y ahí sale también una enseñanza, la perseverancia. No somos Dios, pero hablamos del tema porque eso es un trato entre Dios y la persona. Pero una cosa que el Señor va a mirar, porque eso lo habla Tesalonicenses 1, 4 y 5, es que así vamos a demostrar que somos dignos del reino de Dios. Nuestra perseverancia, nuestro aguante, va a demostrarle a los demás que verdaderamente sí somos cristianos. ¿Cuántos estarán viendo en nosotros o en el creyente la reacción ante una prueba, sus palabras, sus acciones? Como dice la misma escritura, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Entonces, ellos no tenían 3 cosas, según Mateo capítulo 13, ni mucha tierra, o sea, era una tierra superficial, esa palabrita me estuvo rondando estos días. No tenían profundidad de tierra y no tenían raíz. Es 3 cosas que tenemos que cultivar, hermanos. Ya es tarea de ustedes, ¿no? Primeramente, tener mucha tierra. Eso significa tener un corazón dispuesto a ¿qué? Porque entre más tierra tengamos, más va a querer recibir, ¿cierto? Como haciendo la aplicación, ¿no? El que tiene poco corazón, pues no escucha, no recibe, no atiende, no entiende. Todo eso viene como consecuencia. Entonces, debemos buscar tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Amplio, como dice la misma escritura, amplio y dispuesto, ¿para qué? Para que nuestra semilla, nuestra raíz de fe pueda echar raíz en ese corazón que tiene una buena tierra, una tierra profunda. Por eso dice en Marcos 4:20, los que fueron sembrados en
buena tierra. No habla de mala tierra, buena tierra. Entonces debemos mirar, hermanos, que tengamos mucha y buena tierra. Eso tiene que ver con mi corazón. ¿Cómo estoy permitiendo que la palabra, la fe y mi dependencia al Señor desarrollen y pueda tener ese buen corazón o esa mucha tierra, ¿no? ¿Dónde están nuestras raíces ahora, hermanos? Dice que Spurgeon dijo esto, y leo literal, abro comillas, hablando de este tema. Carlos Spurgeon dijo: luego hay muchos más cuya religión debe ser sostenida por medio de un ambiente entusiasta. O sea, si no hay parte emotiva, no son cristianos. Tiene que haber emociones. No es así. Él dice: parece que fueron bautizados en agua hirviente, y a menos que la temperatura alrededor de ellos se mantenga en ese punto, estos se desvanecen. La religión que nace de una mera emoción morirá cuando la emoción termine. Entonces el problema que está resaltando aquí el Señor para estos creyentes no es externo, es interno. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Recordando, una buena raíz y una buena tierra. Spurgeon continúa diciendo lo siguiente: quiero que entiendan claramente que la falla no se debió a la rapidez de su supuesta conversión. Muchas conversiones repentinas han estado entre las mejores que han sucedido. El problema no era su repentino crecimiento, sino su falta de profundidad. En el verso 17, la primera parte, pero, en el Reina Valera dice: pero no tienen raíz. Ya hace muchos meses, hace mucho tiempo que he estado muy pendiente de la gramática. La gramática dice mucho de lo que el Señor nos quiere comunicar. Por ejemplo, hay un adjetivo del verbo de las personas que son así. Dice en Biblia Latinoamericana, dice, sino que, o sea, es el conector que dice, ¿por qué son así? Son temporales. Esa es la palabra que usan. No duran mucho. Es de corta duración o solo para un momento. Cuando llega la aflicción, la oposición, el costo del discipulado, la presión social, abandonan la firmeza espiritual. Entonces muchas veces estos cristianos confunden emoción con madurez. El Señor lo que está aquí hablando es de una fe que dura por un tiempo, pero no persevera. Esa palabra es clave. Aguanta, resiste, soporta. ¿Cómo está llamada a soportar, a que soportemos o resistamos en la fe, hermanos? ¿Cómo estamos llamados a soportar o a resistir en la fe? Con gozo sería la actitud, pero ¿cómo estamos llamados? El Señor ha dejado los medios para resistir y soportar en la fe. Veamos el ejemplo de los tesalonicenses. Pablo le está hablando a un grupo de hermanos que estaban siendo fuertemente perseguidos. En nuestros tiempos, gracias a Dios, aún no estamos siendo perseguidos por la fe, pero puede venir, no debemos sorprendernos. Pero hermanos, sí estamos pasando por aflicciones o por tribulaciones que son también aplicables a esto. Pero, ¿qué es lo que el Señor está queriendo entonces buscar en nosotros? ¿Cómo estamos entonces nosotros mostrando esta realidad de que no somos temporales? ¿Cómo estamos mostrando nuestra perseverancia, nuestra firmeza, nuestro aguante? ¿Por medio de qué? ¿Cuál fue la herramienta que el Señor dejó? Tiene que ver por medio de qué, hermano? La comunión, la palabra en mi corazón. ¿Qué más? La fe en mi corazón, pero esa fe necesita fortalecerse. Aparte de eso, el Señor ha dejado ¿qué? A la iglesia, hermano. Ese ejemplo de la iglesia, eso no es un tema aparte, se aplica aquí también. La iglesia es la herramienta o el medio en el cual el Señor ha permitido. Por eso Pablo le decía a los hermanos, ustedes crecen y aumentan en amor, crezcan más y más, ¿verdad? Su fe aumenta y su amor es más abundante. ¿Y eso cómo se hace? Solo por medio de la iglesia. Está en tribulación, venga a la iglesia. Y la iglesia debe, o sea, la reacción inmediata obviamente es la oración y el cuidado, la fortaleza y el ánimo. Así se resisten las tormentas, así se resisten las pruebas. Vamos a la segunda parte del verso 17 en estos últimos minutos. El verso 17 se divide en dos partes. La primera hasta la comita, ¿no? Porque cuando viene la aflicción o la persecución y da la razón no es el culto, la razón no es el predicador,
La razón no es el tiempo, la razón no es la distancia. ¿Cuál es la razón que dice aquí en Marcos capítulo 4? Por causa de la palabra. Muchos cristianos se emocionan, muchos creyentes son emotivos, lloran, muestran su emoción en el sermón o cuando escuchan, pero hacen decisiones muy impulsivas, demasiado emocionales, no tienen en cuenta, el costo de la cruz, muestran entusiasmo temporal, pero no se desarrollan. Disciplina espiritual, doctrina sólida y perseverancia y carácter no lo trabajan. Y eso no es culpa del obrero, del pastor, digamos así, del anciano, es responsabilidad de todos y cada uno. Entonces hay tres cosas que muestran aquí en el verso 17, la segunda parte del verso 17. La aflicción, que es la misma tribulación, ¿cierto? Es un término general que habla del sufrimiento que viene desde afuera. O sea, en esta semana muchos estuvieron en aflicción. Es algo que viene desde afuera. Aflicción, ¿cierto? En salud, economía. Bueno, tenemos diferentes ejemplos. La persecución que sigue, tribulación o persecución, es infligida deliberadamente, o sea, viene por causa de motivos religiosos, espirituales. ¿Nosotros vamos a sufrir aflicción por causa de la fe? No, eso tiene que ver con las pruebas que nos suceden. Pero sí vamos a tener persecución por causa de nuestra fe. ¿Estamos preparados para eso, hermano? ¿Estamos listos para cuando ese momento llegue? Yo me preparo, yo muchas veces, Señor, cuando ese momento llegue, ¿cómo voy a reaccionar, Señor? Pero hay una situación, aquí en la Biblia latinoamericana usa un término que dice tropieza. En el Reina Valera también dice tribulación o persecución por causa de la palabra tropiezan. ¿Qué es tropezar? Es una pérdida de interés. No es gradual, es un colapso. Es como tener una base de un edificio ya dañada y llegó la situación y se cae el edificio. Viene la prueba, viene el terremoto, digamos así, y se cae. O sea, la palabra tropieza quiere decir no es algo que viene gradualmente, es algo instantáneo, es donde se va a ver el momento y ahí es donde se va a ver verdaderamente el estado del corazón. Entonces, esta última parte del texto es muy importante. La prueba no surge por circunstancias comunes de la vida, surge precisamente por haber recibido el evangelio, hermanos. El problema no es el sufrimiento, sino el costo del discipulado. La persecución y las pruebas revelan si el crecimiento era genuino o superficial. Entonces volvemos a las preguntas, pregúntense, hermanos. Este texto me está golpeando. ¿Qué clase de corazón tengo? ¿Estoy cultivando del verso 20 o me falta mucho? ¿O hay piedritas que todavía están por ahí? Hay una palabra, la palabra tropiezan, es muy interesante, ¿no? La que está en Reina Valera y en la Biblia latinoamericana. La palabra tropiezan, que se menciona en varias partes de las cartas de Pablo también, significa caer o causar ofensa. De ella se deriva en castellano, en el español viene una palabra que es escandalizar, ¿cierto? Escándalos, en el griego es escándalos y se traduce en tropieza. Todos estos significados son apropiados puesto que el creyente superficial se ofende, se tropieza y cae cuando su fe es puesta a prueba. Son aquellos creyentes que dicen, ¿usted por qué me juzga? El único que me juzga es Dios. Son estos creyentes que no les gusta que su fe sea llamada a cuenta por otros que están preocupados por su bienestar y por su crecimiento. Se escandalizan, se forman el escándalo. Usted entiende la palabra, ¿no? Es claramente y es entendible, ¿no? Forman el problema porque realmente no quieren ser confrontados en su fe. Esos son esa clase de hermanos. El próximo jueves vamos a ver un corazón que es ahogado por el mundo, es diferente, el que está entre espinos. Entonces, este primero, piedras, superficialidad. Eso es lo más duro y lo más tremendo en el texto, es cómo es mi corazón, superficial. ¿Saben lo que significa superficial, no? Como vano, como, no sé, uno habla a veces con cristianos y los cristianos se ve en su hablar, son superficiales, están enfocados en cosas que no. Y es triste porque Pedro decía que ¿cómo es posible que debiendo ser maestros después? Y él dice, de tanto tiempo nos toca volverles a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Eso no es así, hermanos, tiene que haber un fruto. Lucas capítulo 13, es Lucas 13. En Lucas 13
Hay un ejemplo rápido y termino acá, ya el estudio de la segunda clase de terreno, ¿no? Ya ahí está en la imagen, reciben con gozo, oyen la palabra, la reciben inmediatamente con la... Pero no tienen raíz, su fe no es firme ni permanente y por tanto tropiezan o se queman, es la otro término, ¿no? Bueno, lleguen las pruebas. Pero miren lo que pasa en la parábola de la higuera estéril. Miren el sembrador lo que hace. Dijo también esta parábola, estoy leyendo en Lucas capítulo 13, ¿cierto? Versículo 6 al 9. Voy a leer Lucas capítulo 13, dice lo siguiente. Lucas 13, 6. Entonces Jesús les dijo esta parábola, el mismo ejemplo. Si no entendemos esta, no vamos a entender esta que está en Lucas. Dice, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Eso significa que este hombre había plantado una higuera. Era el sembrador, ¿cierto? Había abonado la tierra, había hecho el surco, plantó la semilla de la higuera para que generara el higo, ¿cierto? Y después de un tiempo fue a buscar fruto en ella. ¿Por qué fue a buscar fruto? ¿Por qué fue a buscar fruto este hombre de Lucas capítulo 13, versículo 6? El sembrador, ¿no? Porque usted siembra algo, porque, o sea, cada semilla tiene su tiempo de germinación, ¿cierto? Algunos germinan al mes, ¿cierto? A los 2 meses, ¿sí o no? 3 meses. Yo no soy agricultor, pero sé que hay procesos. Entonces, este sembrador siembra una higuera que esperaba que diera un fruto que es el higo, y en su tiempo, ¿cuánto? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? Pero él tenía que ir a buscar. ¿Ustedes creen que ya es nuestro tiempo, hermanos, que el Señor venga a buscar de nosotros fruto? Estamos despasados. Damos ratos, hermano. Y miren lo que pasa. Este hombre, que ya sabemos quién es, que plantó la viña, la preparó, le dio terreno, la abonó, le echó agüita, sembró el fruto y en el tiempo, y en 2 meses que tiene que dar fruto, voy a ir a buscar fruto. Así es. Y no lo halló. Tremendo, ¿no? Frustración, ¿en qué fallé? Yo muchas veces soy así. ¿Yo en qué estoy fallando como maestro? ¿Qué me está faltando? ¿Qué puedo hacer? Y hay muchas preguntas, pero también hay otras que me tranquilizan, como esta, ¿no? Y dijo al viñador, ¿no? Mira, ¿quién es el viñador aquí en Lucas 13? Rápidamente. El dueño, el Señor, ¿no? En realidad aquí Jesús es como él, el primero, pero dice, sí, listo. Y dice al viñador, o sea, al que cuidaba la viña, ¿no? Al encargado, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? El dueño sembró y le dijo al encargado, al mayordomo, le dijo, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. O sea, ¿cuántas veces? Él cumplió el tiempo de la higuera, ¿cierto? Y fue a buscar fruto. Y él no se desanimó. Así es el Señor con nosotros. Fue al siguiente año y no encontró. Fue a los 2 años y no encontró. Fue al 3er año y no encontró. El Señor es paciente con nosotros. O sea, tal vez Él ya vino y ni nos dimos cuenta. Y el Señor tal vez dice, se les va a cumplir ya el 3er año. Por dar un ejemplo, ahí en Santa María les va a cumplir el 3er año. Ya hay 1 año y no. Calladito me salgo. Ya fue al 2.º año, tampoco. Calladito me retiro. Pero de pronto viene el 3.º ya, mis amados. De pronto ya viene el 3er año. Dice, fui a buscar fruto y le dice al viñador, ¿no? Al maestro, vengo a fruto en esta tierra, córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? ¿Qué significa cansar? ¿Qué significaría cansar rápidamente? Utiliza la tierra, chupa sus nutrientes, ¿no? Y no produce fruto. Ocupa espacio espiritualmente, digamos así, está generando una carga, pero no hay fruto. Entonces él dice, córtala, ¿cierto? Y el predicador o el sembrador o el viñador hace lo que muchas veces hacemos nosotros. Lo mismo que hizo Moisés con el Señor, este pueblo me cansó ya, déjeme, yo le hago uno mejor y eliminemos este. ¿Y qué hizo Moisés? Oraos, no, Señor, ¿cierto? Acuerden, Deuteronomio está. Así nos ha tocado a los que enseñamos la palabra. Ya sean en joven, ya sea en damas, ya sea en caballeros, ya sea el sábado, ya sea el domingo y el jueves, estar, Señor, por favor, déjela todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella
y le eche abono. O sea, ¿qué hace el viñador? El dueño dice no dio fruto, ya cortémosla. Y el viñador intercede, ¿cierto? Entonces maestros y maestras a interceder por los hermanos. Y Señor, déjala por un año hasta que ¿qué? Yo cabe alrededor de ella. ¿Para qué? Para abonarla, ¿no? Cuidarla más, echarle más agua, ¿no? Y le eche abono, o sea, lo que le va a generar los nutrientes. No debemos desmayar, no debemos desmayar, pero la advertencia está. Y si da fruto, Señor, yo voy a hacer mi tarea y no voy a desmayar. Ya si viene uno, si vienen dos los jueves, si no viene nadie, Señor, no importa, ojalá, no importa. Yo, Señor, por un año más, Señor, el año que viene, si no da fruto, y si no, pero aquí ¿quién la va a cortar? Es el viñador el que está hablando. Dice, Señor, deja por este año todavía hasta que yo cabe, alrededor de allí le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Si no, entonces, ¿les parecería bien que llorara así? Yo no voy a llorar así. No quites la lámpara de nuestra iglesia, Señor. Pero debemos seguir clamando, mis amados hermanos, porque la responsabilidad es grande. Mire que Satanás está robando la bendición de la semilla en los que no creen. Y nosotros que hemos creído, la menosvaloramos. Entonces, tarea, hermanos, es una tarea. Eso no es imposible, pero es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos, de generar profundidad en nuestra tierra. Colosenses 2 creo que lo dice, ¿no? Arraigados, sobreedificados en él, ¿no? Habla el Señor de ese aspecto, ¿no? ¿Qué tan profunda es mi raíz? Entonces, en la prueba, por eso yo hice las preguntas cuando sucedió lo de Miguel. ¿Qué hizo Miguel? ¿Maldijo o dio gracias a Dios? No responda. No sabemos, ¿no? De pronto es demasiado honesto, ¿no? O otro, ¿no? ¿Qué hicimos? Instantáneamente, ¡ay! ¿Por qué me pasa esto? Ahora, ¿qué culpa de la iglesia y que los hermanos ni me ñiñen nada, hermano? Entonces, la primera reacción, directo al Señor, ¿cierto? Demos gracias. Es difícil, claro, no va a ser fácil, las reacciones son muy emotivas, pero tenemos que entrenarnos, hermanos, porque es algo que tenemos que aprender a hacer por nuestro propio bien. Vamos a dejar ahí, amados hermanos, para no desviarnos mucho, pero mire, quedó el siguiente tema, la tierra o la semilla en espinos, que ya da otro enfoque. Esto es las pruebas, la persecución, la tribulación. Pero ¿cuál es el origen? Poca raíz, poca tierra. Tarea, formar esa tierra. Tenemos las herramientas, no sea que el Señor venga y al no hallar fruto nos corte. Tal vez, dirá uno, muchos de los que han partido, digo tal vez, ¿no? Porque es solo como para una aplicación un poco extrema ya de conclusión. Tal vez algunos de los que se fueron antes de nosotros fue porque no dieron fruto. Tal vez. O obviamente está la otra opción, se fueron porque ya era el tiempo y el Señor dijo, vengan aquí, ya terminaron su ciclo, buen siervo fiel. Pablo lo dijo, ¿no? Ya estoy pronto a terminar mi carrera, he acabado la carrera, he terminado. Entonces Pablo, pero tal vez pudimos pensar la otra opción. Hermanos, yo quiero que cuando me llegue el turno de morir, sea porque hice bien mi trabajo y no porque no estaba dando fruto. Eso solo lo sabré yo cuando llegue allá. Mientras tanto, hermanos, seguimos orando todos los unos a los otros. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración.